Y bueno, entonces vamos a empezar nuestra enseñanza, como les digo, cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Y ¿por qué es importante en la vida del creyente saber acerca del Espíritu Santo? Porque, como decía en la oración, Él fue dejado con un propósito específico. Amén. Él fue dejado para guiarnos, para estar con nosotros, para ayudarnos. ¿Sí? De pronto los discípulos en ese momento cuando Jesús estaba diciéndoles, bueno, chao, me voy, ya no me van a volver a ver. Ellos se pusieron tristes y se sentían como, bueno, y entonces, y nosotros, pero les dijo, no se preocupen, viene el Espíritu Santo, amén. Yo sé que usted está gozoso por eso, porque Él no nos dejó solos. No nos dejó solos. El Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él viene ahí a ser parte de nosotros, a estar con nosotros, fortaleciéndonos en cada paso que damos, en cada crecimiento espiritual que tenemos, en cada avance que tenemos en el reino de Dios. Él está ahí animándote, apoyándote, así que como cuando piensas que ya no puedes más, cuando piensas que como que las cosas de pronto no te están saliendo como tú planeabas o como tú deseas, el Espíritu Santo está ahí para animarte, para guiarte. Entonces, realmente la persona del Espíritu Santo es lo mejor que nos pudo haber dejado el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes de ustedes se acuerdan también en una clase que ya vimos en este discipulado acerca del espíritu, alma y cuerpo? Amén. Nosotros somos seres tripartitos y pues quiero que lo recuerde. ¿Por qué? Porque es en nuestro espíritu donde nosotros vamos a recibir esa guianza del Espíritu Santo. Tú no vas a ser guiado por el Espíritu Santo ni por tus emociones, ni por tu alma, ni por tu cuerpo, no, sino es por tu espíritu. Amén. Y así que para escuchar, para percibir, ojo con esta palabra, percibir, y para poder ser guiados, debemos desarrollar a nuestro espíritu, ¿sí? A nuestro espíritu. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, nuestro espíritu debe estar fuerte, debe estar gobernándonos, ¿sí? Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo quiere es guiarnos a caminar fuera de la carne. Acuérdense que nosotros en el cuerpito, ¿no? Nuestra tendencia a pecar, nuestra tendencia a hacer las cosas como nosotros pensamos, como nos parece, esa tendencia, esa carne, el Espíritu Santo lo que quiere es guiarnos a que nosotros ya no caminemos más en la carne, que no estemos siendo dominados por nuestra carne, por nuestros propios deseos, sino que seamos dominados por el Espíritu. Amén. Y también otra cosa que quiere el Espíritu Santo es que nosotros podamos aprender a no dejarnos controlar ni dominar por nuestras emociones. Así que hay dos cosas que como cristianos el Espíritu Santo quiere guiarnos a qué, a caminar, a no caminar en la carne y a no ser dominados por nuestras emociones. Entonces esas dos cosas son importantes si queremos estar fuertes en nuestro espíritu. Debemos crucificar nuestra carne, amén, debemos crucificar nuestra carne, no darle a la complacencia, los deseos que nuestra carne quiere, ¿no? Y tampoco debemos ser controlados por nuestras emociones, por ese sube y baja de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Así que cuando hacemos esto, el Espíritu Santo nos va a poder guiar, amén, Él nos va a poder guiar. Él nos quiere enseñar cómo caminar en el Espíritu, porque si tú y yo aprendemos a caminar en el Espíritu, vamos a poder discernir su voz y no vamos a ser confundidos. Entonces, vamos a empezar, esa era una pequeña introducción, vamos a empezar a ver, ya entrar en tema. Y como dice la diapositiva, leámosla, dice, es fundamental entender que el creyente en este tiempo no es guiado ni es dirigido por
profetas. No es dirigido por profetas. Es fundamental. Y si dice que es fundamental, es porque se ha levantado vientos de doctrina donde dicen, no ven acá que nosotros te leemos, te decimos el futuro. O sea, ya parecen como adivinos, ¿sí? O sea, como que ven, casi que te dicen, ven, te leo la mano, la bolita de cristal, pero no lo dicen así. Dice, ven, te doy una profecía. Entonces, en este tiempo, nosotros los hijos de Dios no somos guiados por esas profecías. ¿Por qué? Porque la profecía no es una guía segura. Si nos dan una profecía, si de repente viene alguien y nos da una profecía y de pronto esta profecía que nos están dando confirma algo que ya el Señor te había puesto en tu espíritu, es diferente porque te está confirmando algo que tú ya tenías en tu espíritu. Un ejemplo rápido es, no sé, tú estás orando por hacer la voluntad de Dios y de repente el Señor te empieza a inquietar para que empieces a orar por algún país en específico, ¿sí? No sé, un ejemplo, empiezas a orar por la China, entonces empiezas a interceder por esos hermanos en la China, por las iglesias en China, o sea, como que tú empiezas a tener un sentir de orar por la China y de pronto viene un profeta o alguien que te vaya a dar una palabra y te dice algo así acerca de la China, pues va como alineado a lo que tú ya tenías en tu espíritu. Pero si de repente alguien te dice, oye, no sé, el Señor te dice que te vayas para, no sé, Arabia Saudita y que allá tienes que ir a apoyar o abrir iglesia, lo que sea, y tú nunca en la vida habías pensado, ni se te había pasado por la mente ese país, pues nada que ver. Entonces, por eso nosotros no somos guiados por profetas o por profecía. ¿Listo? Eso es algo para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de por qué la gente como que tiene la idea de que uno puede ser guiado por profecía. Resulta que en el Antiguo Testamento las personas que conocían un poquito más de Dios y que cargaban su presencia eran solamente los profetas, los reyes y los sacerdotes, y el Espíritu Santo no estaba dentro de las personas como ahora Él está dentro de nosotros, sino que simplemente como que venía sobre ellas y eso era algo muy especial y era solamente sobre el sumo sacerdote porque él tenía una unción y una comunicación directa con Dios y eso pasaba una vez al año, o sea, era algo súper especial. Entonces, como que la gente como que ata esas cosas del Antiguo Testamento y piensan, ah, bueno, entonces vamos a ser guiados así como en ese tiempo por medio de profetas. Muchos de ellos también en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, eran guiados por señales. ¿Cómo así? Les voy a dar un ejemplo que está en la Biblia, que es muy típico en este caso, que es ponerle una señal a Dios. Tú y yo no debemos estar haciendo esas cosas. Eso sucedió en el Antiguo Testamento, pero en este tiempo los hijos de Dios no son guiados ni por profecías y tampoco están poniéndoles señales a Dios. Les voy a contar qué era lo que pasaba en ese tiempo, por ejemplo, con Gedeón. Eh, ustedes pueden anotar la cita en Jueces 6, 36 al 38 y si quieren también después la pueden buscar o si tienen su Biblia ahí la pueden buscar. Jueces 6, 36 al 38. Aquí nos narra cuando Gedeón le puso una prueba a Dios. Le puso la prueba del vellón de lana y le dijo en el versículo 36, le dijo a Dios, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste. Y tú escuchas esta historia y tú dices, ay, pero qué de malo hay en ponerle pruebitas así, cositas a Dios, ¿sí? Resulta que en esa época Dios no contestaba así como nos contesta a nosotros. Las personas podían hacer esto, le ponían pruebas. Por ejemplo,
como es ese caso en específico. Si la lana amanece de tal manera, entonces eso significa que tú, ¿sí? Entonces, tú podrías pensar, ah, no, pues por eso es que yo le pido al Señor, si mañana amanece nublado y luego llueve, es una señal de que yo no debo ir a la iglesia. Es esa clase de cosas. Tú no debes estar poniéndole pruebas, ni ceñitas, ni señales a Dios. No, Él es todopoderoso para guiarte. Tú no necesitas estar poniéndole pruebas ni nada de esas cosas. Resulta que hay muchos más ejemplos de la Biblia en situaciones que la gente se movía así. Por ejemplo, les voy a dar otra como para que ustedes entiendan por qué es que algunas personas siguen haciendo eso, pero que no está bien, o sea, no debemos hacerlo. Hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, el siervo de Abraham estaba buscándole una esposa para su hijo Isaac. O sea, Abraham mandó a su siervo y le dijo, ve y me le buscas una esposa para mi hijo Isaac. Esta historia está en Génesis 24, 10 al 15. Vamos a leerla rápidamente y dice así. Dice, y dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahí está el siervo de Abraham orándole a papá Dios, le está diciendo, por favor, que yo encuentre, que yo tenga un encuentro, por favor, con esa mujer. Y mire lo que le dice. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la mujer que tú has destinado para tu siervo Isaac. ¿Sí? Esa fue como la prueba, la señal que él le puso. Eso fue en ese tiempo. Usted, mujer, si está soltera, no empieza a decirle al Señor, ay Señor, el que no sé, el que me pase el vaso de agua, ese significa que va a ser mi esposo. No, 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 nada que ver. Usted puede ser guiado por el Espíritu Santo. Usted no necesita estar poniendo pruebitas de esas, porque resulta que también acá nosotros tenemos a quién es el que está gobernando en este momento el mundo. Las huestes están llenas de espíritus y no son, bueno, sí hay de los buenos, pero también hay de los malos. Es Satanás, ¿sí? Satanás está por ahí y él te llegará a escuchar poniendo esas pruebas, esas cosas que tú le puedes llegar a decir a Dios, y él se puede aprovechar de esas cosas, ¿sí? Entonces, no juegues a poner esa clase de señales. Tú puedes ser guiado por el Espíritu de Dios porque Él vive dentro de ti. Amén. Dice, como hijos de Dios ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros, está dentro de nosotros. Acordémonos que en ese tiempo Él solamente venía específicamente una vez al año sobre el sacerdote. Ahora tú y yo somos como esos sacerdotes, solamente que el Espíritu Santo no viene una vez al año. Él está viviendo, está morando dentro de nosotros. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Así que si Él está dentro de nosotros, nosotros podemos tener una guía segura. Amén. Así que no le pongamos pruebas, ni señales, ni cosas externas, ni nada de esas cosas. Si de pronto usted alguna vez lo llegó a hacer, ya no lo haga más, no lo haga más, ¿sí? Porque usted ya está entendiendo que no se debe hacer. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo ser guiado por el Espíritu? Vamos a hacer una introducción a específicamente las formas como podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Amén? Nuestro espíritu es la lámpara que escudriña nuestro corazón. Nuestro espíritu es la lámpara. Ese espíritu, acuérdate que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Esa parte tuya, que es el espíritu,
es la lámpara que escudriña nuestro corazón. El espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que está buscando y examinando todas las partes más recónditas de nuestro ser. Así que Dios guía a su pueblo a través de su palabra, que nos ayuda a discernir, pero cuando se trata de la voluntad de Dios para nuestra vida personal, se dan las siguientes posibilidades. La forma más común por la que nosotros vamos a ser guiados es a través del testigo interior. Esa es la primera. ¿A través de qué? El testigo interior. La segunda es la voz interior. La voz interior. Y la tercera es la voz del Espíritu Santo. Y bueno, hay otras formas en que se puede ser guiado, pero esas son un poco más espectaculares, que pasaron de pronto en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, a través de éxtasis, sueños, visiones y ángeles. En el día de hoy, en la noche de hoy, vamos a estar hablando de las tres principales, que son el testigo interior, la voz interior y la voz del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces decíamos que la forma más común como Dios nos guía es a través de ¿qué? Del testigo interior en nuestro espíritu. Es a través del testigo interior en nuestro espíritu. Entonces, ahí en Romanos 8:16 dice, el espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos del testigo interior, voy a darles un ejemplo natural, porque así fue como yo lo entendí, como me lo explicaron hace muchos, muchos años, y es como un ejemplo que es como claro. Entonces, por ejemplo, si usted ha manejado un carro o ha estado en la parte delantera de un carro, usted sabe que donde está el donde se maneja, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bueno, usted ahí puede ver unos testigos, que es el testigo de la gasolina, de la temperatura del carro, ¿sí? Son unos bombillitos que le van alumbrando y le van a decir como si está full, si está empty, si está vacío, si está caliente o si está frío, cómo está el carro. ¿Sí? Son unos testigos, le testifican, le dicen, le muestran. Entonces, es así mismo como tú puedes o vas a ser guiado por tu testigo interior en el espíritu. Amén. Acordémonos que nosotros no somos guiados en nuestra alma, en nuestras emociones, no, ni nuestro intelecto, es en nuestro espíritu. Es una percepción, es una intuición, o a veces, no sé, a veces le ponen un título así como el sexto sentido, o como un semáforo que indica que nos detengamos o que sigamos. Vuelvo a repetir, ese testigo interior es como una percepción espiritual, una intuición espiritual, como un semáforo que se nos presenta en rojo para que paremos o en verde para que sigamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos sentimos bien y en paz, podemos hacer lo que estamos percibiendo, porque nosotros como hijos de Dios somos guiados por la paz, amén, no por el temor. Hay una cosa muy importante, si nosotros entrenamos a nuestro espíritu, sabremos con un sí o con un no en nuestro interior qué hacer con exactitud en cada área de nuestra vida. O sea, Él nos va a guiar en las cosas referentes al espíritu, referentes a la piedad, pero también en las cosas naturales. Amén. Acordémonos que Él es el que da testimonio. Amén. Él nos da testimonio. Entonces, por ejemplo, nunca tomes decisiones cuando te están presionando. Nunca, o sea, por ejemplo, a mí alguna vez me ofrecieron un excelente trabajo, o sea, que yo decía, wow, esta clase de dinero, o sea, ¿cómo la vamos a ganar así tan chévere? O sea, como que pintaba muy bonito, pero cuando ya empezaron a presionar y a decir, si tú no tomas una decisión para esta noche, el trabajo ya no es tuyo, o sea, como que lo presionan a uno, lo ponen como en un temor
temor de que si no digo sí lo voy a perder, ¿sí? Eso ya es un indicio de no. Y tú empiezas a estar inquieto allá adentro, tú empiezas a estar inquieto y tú dices, no, yo como, o sea, como no me van a dar tiempo para pensarlo, como no me van a dar tiempo para entrar a la presencia de Dios y orar y poder ser guiado. Amén. Nunca tomemos decisiones, no aceptemos proposiciones, propuestas bajo presión ni bajo temor. ¿Listo? Eso tengámoslo en cuenta. Porque necesitamos ser sensibles a Dios mediante el testigo interior. Tú debes ceder a tus emociones. Tú debes decirle a tus emociones en ese momento, no me controlan, no me dominan. O sea, yo debo tener un espacio para poder orar, para poder estar en paz, en comunión con Dios, para que Él me pueda guiar. Y Él te va a guiar. Él te va a guiar con ese testigo interior en tu espíritu. Amén. Él siempre habla primero a nuestro espíritu. Él no te va a mandar una razón directamente a tu cabeza, a tu mente, a tus emociones. No, Él habla primero a tu espíritu. Y acordémonos, Él nos guía por medio de de la paz. Mientras que de pronto si fuera en tu alma, oh Dios mío, estarías a la merced de cómo te estuvieras sintiendo en ese momento. Por eso Él no te guía por las emociones, Él no te guía por tus propios pensamientos. Acordémonos que Él siempre nos lleva a la verdad. Él nos va a dirigir a lo que nos conviene. Él no nos va a poner en cosas difíciles, trampas, cosas raras. No, Él dice que Él sabe lo que va a venir, así que por eso es tan necesario que tú y yo gastemos tiempo en la presencia de Dios, para que así podamos aprender a percibir ese testigo interior, esa intuición. Voy a volver a repetir. Ese testigo interior es como esa percepción espiritual, intuición espiritual, es como ese semáforo. Acordémonos, si tú tienes pare, no diga que sí en este momento, no tome ese negocio, no haga eso, usted, usted para, ¿sí? Él te va a dar un stop, para. Pero si tú tienes paz, si tú entras a la presencia de Dios, si tú, normal, todo muy bien, paz, dale, vas con toda, porque el Espíritu te guía por la paz. Y no es una paz mental. Ojo, porque a veces nos podemos confundir porque pensamos que paz es como, no. Es una paz en tu espíritu, que de pronto afuera en las circunstancias puede estar pesada todas las cosas, pero tú en tu espíritu hallas paz. Amén. Bueno, ese es un ejemplo claro de el testigo interior que nos da paz. Vamos, o les voy a leer, si tú tienes tu Biblia, vas a Hechos 27, 9 al 12 y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del apóstol Pablo. Resulta que el apóstol Pablo estaba, lo habían aprisionado, se lo estaban llevando a otra parte, lo estaban llevando para Roma en un barco y él les dijo esto, les dijo a esto a las personas con las que él iba en el barco, les dijo, varones, percibo que la navegación va a ser con perjuicio y habrá mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas. Así que Pablo en este ejemplo pudo percibir en su interior que algo iba a pasar, o sea, como el Espíritu Santo a través del testigo interior le estaba haciendo como stop, no, diles que no salgan, que no se vayan. Y él fue obediente y les dijo, pero bueno, ¿qué pasó? No lo escucharon, no lo escucharon y se fueron, zarparon esa misma tarde, esa misma noche y fueron azotados por una tormenta, por un huracán, perdieron el control de la nave, quedaron a la deriva, no tenían que comer, no fue terrible. Pero Pablo luego les dijo, habría sido por ciento conveniente, oh varones, que me hubieran escuchado y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
porque esos hombres no supieron escuchar a Pablo, se metieron en grandes problemas, casi se mueren. Bueno, pero después él los animó y les dijo, por ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, ¿sí? Pero igual, ¿usted por qué cree que Pablo pudo haber percibido esto en su espíritu? ¿Por qué? Porque de pronto era un hombre que oraba, no sé, una vez al mes y, no sé, era como flojo en cuanto a las cosas del espíritu. No, este hombre era un hombre de comunión con Dios y por eso él pudo ser guiado. Muchas veces nosotros metemos la pata o nos metemos en problemas porque no nos tomamos el tiempo para orar, para indagar y para pedir una guía en nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces, para poder conocer la voluntad de Dios para nuestra vida personal, debemos orar sin considerar lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Pues que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí? Tú vas a una consejería con el pastor y el pastor pues te da un consejo y tú dices, eso es lo que yo quería escuchar. Sí, 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 ¿sí ves? Es lo más fácil, pero de eso no se trata de que tú tomes ventaja de quién vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Por eso es que debemos ser entrenados en nuestro espíritu. Debemos hacer caso a lo que se nos dice a través del testigo interior. ¿Listo? A él, al Espíritu Santo, a Dios le agrada más la obediencia, ojo, que los sacrificios. Así que es mejor obedecer cuando percibimos su advertencia. ¿Se acuerdan que yo les decía de ese semáforo en rojo? Bueno, entonces, es mejor que si Él nos muestra, que si Él nos pone en nuestro espíritu, no dejes el bolso en el carro, es mejor obedecer ahí mismo a estar diciendo, cúbrelo con tu sangre, Señor, por favor, que no se lo roben. ¿Cierto? ¿No les ha pasado eso? Que usted tiene como algo en su espíritu, tiene como un semáforo en rojo, tiene como algo, como una guianza, como una advertencia, y usted pasa por alto eso. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo. A mí, creo, no sé, fue como el año pasado, yo iba en el carro, yo tenía que entrar a comprar algo, iba con mi hijo menor y no sé, se me hizo súper sencillo dejar el carro en un lado que no ahí mismo estaba la P de no parqueo, sino mucho más allá, bien lejitos, pero lo dejé ahí. Cuando yo estacioné el carro, lo primero que pude percibir en mi espíritu fue, no dejes el carro ahí, o sea, como no, no, no. Pero yo me quedé ahí un momento como esperando y yo miré para todos los lados, hice así, volteé, miré, vi que el coso de no parqueo estaba lejos y yo, pero la tienda que iba ahí estaba un poquito más hacia allá. Yo dije, no, no, bajémonos acá. Vamos, Nathan. Y lo bajé, cerré y todo el camino de ahí, esa media cuadra o casi una cuadra hacia donde tenía que ir, era como algo muy fuerte, como no, no, no. Y era tanto que yo era muy chistosa. Hacía así la cabeza de la tienda cuando me estaban atendiendo, mirando hacia afuera, tratando de ver que el carro estuviera bien, ¿sí? Porque el señor ya me había dicho que no parqueara allá. Y yo le hacía así. Y entonces se me demoraron un poquito en atenderme, en darme lo que estaba comprando. Y yo miraba para allá. Y yo miraba, pero era una cosa como, no, ya, no, no. Entonces cuando me dieron el paquete, el señor policía ya estaba allá al pie de mi carro. Y oh Dios mío, me tocó salir corriendo y yo, claro, entré como en temor y yo no, pero Dios mío, por desobedecerte, Señor. Y yo llegué donde ese señor del tránsito, yo le decía, no, perdón, perdón. Y ese señor del tránsito tenía el casco y yo ni le podía entender qué era lo que me decía, pero él me hacía como así con el dedo y luego miraba hacia un lado y yo, Dios mío, ¿yo qué hago? Yo lo único que hice, le dije, ¿me puedo ir? Y como no me dijo nada, yo lo único que hice fue, me subí en el carro y pum, patitas, ¿para qué te tengo? Me fui. De ahí en adelante, hasta que llegué a la casa, me fui llorando, o sea, no podía parar de llorar porque yo decía, perdón, Señor, perdón, Espíritu Santo, porque tú
me advertiste, tú me lo dejaste saber que no debía hacer eso, mas sin embargo yo fui desobediente, así que te pido perdón. Y entonces estaba como, perdón, perdón, Señor, y bueno, ya clamé la sangre de Jesús. Sabemos que cuando metemos la pata, pues el Señor nos perdona porque Jesús es nuestro abogado, amén. Pero eso se hubiera podido evitar. Claro que Él no me puso ningún tiquete ni nada de eso, pero sí fue un susto terrible que yo me llevé. Y la verdad, de ahí ya veo esa especie de parqueadero de no parquear y les huyo. ¿Por qué? Porque fui desobediente a algo que él me dijo. Me dijo, ahí no, ahí no. Entonces, cuando usted perciba esa clase de no, ahí no, o no haga esto, o no haga aquello, o lo que sea, no siga hablando con esta persona, o lo que sea, o de pronto un sí, haga esto, haga aquello, usted sea obediente, amén, sea obediente. Acordémonos, es mejor la obediencia que los sacrificios, es mejor la obediencia que los sacrificios. Bueno, hasta ahí ya cubrimos el testigo interior es el primero. Entonces recordemos que él habla a nuestro, ¿qué? Espíritu, él habla a nuestro espíritu. Y vamos a ir con el segundo, que es la voz interior o la voz de la conciencia. La conciencia. Esa es la segunda forma en la que podemos ser guiados, la voz interior y la voz de la conciencia. Acordémonos que la primera es la forma más común por la que nosotros vamos a ser guiados. La voz interior o la voz de la conciencia. Esa es una voz suavecita, ¿cierto? Que es de nuestro propio espíritu. Nuestro propio espíritu tiene una voz y esa se llama la conciencia. Y nuestro propio espíritu escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo y nos lo comunica. En la medida que permanecemos en la palabra, en la medida que permanecemos en comunión con Dios, nuestro espíritu es una guía muy segura. A medida que tú y yo estemos en comunión con Dios, nuestro espíritu es una guía muy segura. Y veamos qué dice ahí Romanos 9:1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay otro versículo en 2 de Corintios 1:12 que dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea que nuestra conciencia también nos da un testimonio. Amén. La voz de la conciencia es más fuerte que la voz del testigo interior, de la que veíamos primero, precisamente porque es una voz, mientras que la intuición, acuérdense que veíamos que era una percepción, una percepción. No debemos buscar la voz, pues Dios es quien sabe cómo guiarnos, o sea, Él siempre es el que nos va a estar guiando, nosotros no vamos a estar, ay, ¿dónde está la voz? ¿Dónde? No, Él es el que nos guía, amén. Vuelvo a recordarles que dice Romanos 9:1, mi conciencia me da testimonio. Entonces vamos a hablar algo bien, bien importante, que es si pasamos por encima de nuestra conciencia, esa voz de nuestro espíritu, si pasamos por encima de nuestra conciencia, es decir, que la ignoramos, no escuchamos lo que nos dice, lo que nos advierte y no le hacemos caso de una otra vez, dice que llegará el momento en que se va a cauterizar nuestra conciencia, se va a cauterizar. Y sabes, si la conciencia está cauterizada, literalmente es como si la hubiera quemado, ¿sí? Como que ¡fum! Se cerró ahí, está selladita. Entonces se ha vuelto insensible. Ya cuando el Espíritu Santo nos quiera decir algo, ya vamos a estar como que, no, yo no, nada. No sé en qué me estará hablando. ¿Por qué? Porque hemos estado siendo desobedientes a eso que Él nos está diciendo, nuestra conciencia nos está diciendo. Entonces, no hagamos eso, no hagamos eso de ser desobedientes e ignorar lo que está hablándonos. Amén. Ustedes, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de cauterizar. La conciencia cuando está cauterizada no funciona correctamente. Es como si el tejido
como si el tejido espiritual de cicatrización se hubiera entorpecido y ya no capta qué es bien o qué es mal, ¿sí? Por eso es que muchos cristianos se devuelven o van hacia atrás en su vida de creyentes, no siguen creciendo, sino como que van decreciendo. Entonces, lo adecuado es que cuando la conciencia nos reprenda, normalmente la conciencia está ahí para reprendernos de algo que estamos haciendo mal. Por ejemplo, cuando contestamos feo a nuestro esposo, a nuestra esposa, cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, algo en una obra de la carne, estamos en mucha ira últimamente, o estamos diciendo muchas mentiras, o como que estamos haciendo cosas que sabemos que van contrarias a la palabra y nuestra conciencia nos está mandando por allá, pi, 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 pi. O sea, no, eso está mal, pide perdón, no actúes de esa manera, por favor, como que ruega por allá y nosotros, frescos, frescos, y no procuramos caminar en amor y no procuramos caminar en perdón. Entonces nuestra conciencia se va, ¿qué? Se va cauterizando, se va cauterizando. ¿Y sabes qué es el problema con eso? Que cuando nuestra conciencia se cauteriza, nosotros ya no escuchamos, entonces empezamos a hacer lo que queramos. ¿Sí? Ya da igual cualquier cosa porque como ya no nos manda esa señal de ese cuando usted se siente tan mal porque hizo, como cuando les conté lo que pasó con el carro, sí, que lo parqué mal. Ahí mismo, ¿qué pasó? Mi conciencia, ¡boom!, me estaba reprendiendo. ¿Por qué yo me puse a llorar? Porque yo me estaba sintiendo muy mal. Yo hubiera podido decir como, me salvé. Yo soy una redura, yo corrí rápido, yo. No, lo primero que yo hice cuando mi conciencia estaba ahí diciéndome, sí ve, por desobediente, sí ve, por no haber hecho caso, ¿por qué no hizo caso? Sea más juiciosa, sea más pila, que cuando el Espíritu Santo usted pueda hacerlo rapidito. Entonces, por eso es que es importante escuchar, actuar, ¿sí? No dejar que se nos vaya ese mensaje que Él nos está tratando de mandar. Entonces, para poder, a ver, espérense un momentico aquí que se me corrió esto. Dice, si atendemos a la conciencia, si escuchamos a la conciencia, Dios va a usar nuestro espíritu para alumbrar y guiar nuestro ser. Y es una guía segura. La conciencia, cuando decía, ¿no? Que cuando estamos nosotros teniendo comunión con Dios, nuestra conciencia es una guía muy segura. Amén, es una guía segura. Pero para poder escuchar nuestro espíritu debemos aquietar nuestra ¿qué? Nuestra mente, nuestro cuerpo, sacrificar nuestra carne. Para ello es recomendable orar mucho en lenguas. Y yo sé que nosotros también ya vimos este tema. No sé si ya lo estamos practicando, pero debemos ser practicantes de la palabra de Dios. Amén. Es recomendable orar mucho en lenguas. Entonces, nosotros siempre cuando estamos siendo reprendidos por nuestra conciencia es porque de pronto sí estamos haciendo algo que no está bien, que sabemos que no está correcto, mas sin embargo nos dejamos dominar por nuestra carne, por nuestros propios pensamientos. Les voy a dar un ejemplo en Isaías 6:5 que dice Isaías, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. O sea, él estaba acusándose a sí mismo, está diciendo, estoy hablando mal, estoy hablando súper mal. Entonces, pilas, la conciencia siempre nos va a reprender en cuanto a estas cosas y nosotros debemos ser rápidos, rápidos para pedir perdón, Señor, perdón, clamo la sangre de Jesús, Padre, ayúdame, yo quiero poder dominar mi carne, que mi espíritu esté fuerte para que esta carne no esté ahí tratando de gobernar, no. Así que una conciencia cauterizada se puede sanar con arrepentimiento. Tú siempre vas a arrepentimiento, ¿listo? Ahora, ya hablamos la segunda forma de poder ser guiados por el Espíritu. Ahora vamos a ver la tercera, que es la voz del Espíritu Santo. Es la voz del Espíritu Santo.
Y vamos a ir a Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Él sabe las cosas que habrán de venir. Y vamos a ver un ejemplo en Hechos 10:19. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, cuando, eso está hablando cuando él estaba con Cornelio, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. He aquí 3 hombres te buscan. Ahí era la voz del Espíritu Santo audible. ¿Sí? Él la podía escuchar. Es como que si alguien te hablara, es una voz que tú, ¿quién me dijo? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Ah? O sea, como que tú la escuchas. No es por dentro, no es como las dos primeras, que bueno, es tu conciencia o es el testigo interior en tu espíritu, no, sino que es la voz del Espíritu Santo que es fuerte, es autoritaria, ¿sí? Y parece a tu oído audible, que da la sensación como que si todo el mundo la hubiera escuchado, pero de repente eres tú solito el que la escuchó, pero es tan fuerte, es tan audible que tú piensas que todo el mundo la pudo haber escuchado. Debemos tener cuidado porque hay muchas voces en el mundo que nos pudieran engañar, ¿eh? No solamente está la voz del Espíritu Santo, sino que hay muchas otras voces. En 2 de Juan 7 dice, porque muchos engañadores y engañadores en una versión inglesa de la Biblia dice voces, porque muchas voces han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay muchas voces, entonces debemos estar atentos y reconocer, si tú eres un hijo de Dios y estás en comunión, tú fácilmente puedes reconocer, amén, que es la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué puedes reconocer que es la voz del Espíritu Santo? Porque está basada en la palabra de Dios. Él no te va a hablar algo que no esté en la palabra, amén. Por eso tú puedes estar seguro que es la voz del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y es la única verdad y es la palabra la que nos va a guardar del error de, por ejemplo, esas personas que de pronto nos quieran confundir con alguna doctrina, con alguna cosa. Hay otro ejemplo, rápidamente voy a darlo, del Antiguo Testamento, 1 Samuel 3, 1 al 11, y este es un ejemplo de voz audible del Espíritu Santo, de la voz del Espíritu Santo, que es una voz fuerte y autoritativa. Entonces, en esta ocasión estaba Samuel eh, con el sacerdote Elí, y Elí estaba allá, estaba dormido, estaba descansando, y Samuel escuchó una voz, ¿sí? Samuel, Samuel. Entonces él empezó, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él iba donde Elí y le decía, ¿me necesitas? ¿Qué pasó? Y Elí, no, yo no te he llamado, vuelve y te acuestas. Así pasaron varias veces, a la tercera vez, entonces Elí le dijo, la próxima vez que escuches, dile, habla Jehová, porque tu siervo oye. Ahí él se dio cuenta que era el Señor mismo que le estaba hablando, ¿sí? Entonces, si ven, si se dan cuenta que es una voz que es mucho más fuerte, entonces, esa es la otra forma de poder ser guiados. Esta no es una forma en que normalmente nos esté guiando el Espíritu Santo, pero realmente sí han habido casos donde él tiene como que ejercer esa voz y ser un poquito más fuerte porque de pronto estamos de cabezones y no, como que no escuchamos, como que le pasamos por la galleta lo que él nos está diciendo. Ahora, después de haber visto las 3 formas de ser guiados, usted se puede estar preguntando, ¿cómo desarrollo mi espíritu? Porque acordémonos que al principio hablábamos de que nosotros debemos desarrollar nuestro espíritu para poder estar como más en línea con lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Entonces aquí hay 3 cosas que podemos hacer. Primero que todo quiero decirles que nosotros debemos ser más conscientes de que nosotros somos un espíritu. Nosotros debemos ser conscientes de que somos un espíritu, que nosotros somos seres espirituales, que no somos seres de solo alma o solo cuerpo. No, nosotros somos seres espirituales.
Y por lo tanto, usted puede ver en su cuerpo cómo su cuerpo está fuerte, de pronto hace ejercicio y ha desarrollado su cuerpo, en el alma, nosotros hemos estudiado, nos hemos capacitado, nuestra alma está fuerte también ahí, también con nuestras emociones, pero en nuestro espíritu tal vez no estamos siendo entrenados. Entonces aquí vamos a ver 3 formas en que nosotros podemos entrenarnos y podemos desarrollar nuestro espíritu. Y la primera forma, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, es meditando la palabra. Amén. Meditar la palabra. Meditar la palabra desata sabiduría. Amén. Poder sobrenatural, y así se van a producir resultados asombrosos. Vamos a leer ahí el Salmos 1 del 2 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, o sea, la palabra, medita de día y de noche. Ojo que dice que está su delicia, delicia. O sea, va a llegar un momento en cuando tú estás leyendo la palabra y estás meditándola, que para ti va a ser un deleite, una delicia. Así como cuando te estás comiendo tu postre favorito, tu helado favorito, que tú dices, qué rico, qué delicia. Igual, en su palabra vamos a hallar delicia, nos vamos a deleitar. Y también dice que meditamos en ella, no solamente, no sé, una vez a la semana o cuando el pastor, la pastora te están hablando o el predicador invitado, no. Dice que en su ley, en su palabra, medita cuando de día y de noche, de día y de noche. Y mire la promesa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, voy a explicar qué es meditar. ¿Qué es eso de meditar en la palabra? Porque meditar no es solamente leer la palabra. No, no, no. Meditar es hablarse la palabra a sí mismo. O sea, que tú coges un texto, unos versículos y tú empiezas a hablártelos, a hablártelos, a murmurarlos, a reflexionarlos, a tener una conversación interna y también externa acerca de eso que tú estás leyendo, a estudiar ese versículo, a estudiar esa palabra, a pensar en ella, a cavilar en ella, a calcular sobre esta palabra, a premeditar sobre esta palabra, a pensarla, a especularla. A ver, si usted sabe cómo preocuparse o si alguna vez usted ha estado ofendido por alguna persona, entonces usted sabe qué es meditar. Porque cuando usted está preocupado o ofendido, usted está constantemente pensando y recordando y trayendo y vive la escena y vive el momento. ¿Por qué? Porque está preocupado, porque está ofendido. De esa misma manera y con esa misma intencionalidad, usted medita en la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que debemos hacer. Y la segunda es practicar, ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si no se van a engañar a ustedes mismos. Oh Dios. Entonces, seamos hacedores de la palabra, honremos la palabra, pongamos la palabra en primer lugar, que esa enseñanza que usted está recibiendo, por ejemplo, hoy, en el día de hoy, que usted la pueda honrar, que usted la pueda poner en primer lugar en su vida y usted pueda decir, yo voy a ser hacedor de esta palabra porque yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Pero primero, ¿qué hago? Voy a empezar a meditar en la palabra y luego voy a empezar a practicar lo que se me fue enseñado. Porque dice que si usted solamente la oye, usted se está engañando a usted mismo cuando solamente la oye y no la practica. Entonces, que no nos dé algo que se llama disonancia cognitiva, que es cuando lo que hace, piensa o dice no está de acuerdo con lo que usted cree. Es cuando lo que usted hace, piensa o dice no está de acuerdo con lo que usted cree. Usted se miente a sí mismo tratando de quitar ese dolor mental que causa el estar en contraposición su creer con su actuar o pensar. Entonces, no suframos de eso, sino
Seamos esos que escuchan la palabra, que la escuchan con ese espíritu enseñable que dice, Padre, yo recibo esta palabra, pero yo también quiero ponerla por obra. Ayúdame, Espíritu Santo. Acordémonos que Él es nuestro ayudador. Y la última parte es orar en lenguas. Orar en lenguas. Entonces, en 1 Corintios 14 al 15 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando oramos en lenguas, nosotros no entendemos acá nuestra mente, ¿sí? Pero nuestro espíritu está entendiendo absolutamente todo. En el versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer las dos cosas. Vamos a orar y a cantar en el espíritu, porque este es un excelente ejercicio espiritual. Amén. Pero también vamos a orar y a cantar en nuestro entendimiento, o sea, en español. Entonces, su espíritu va a tomar control de su vida cuando usted ora en lenguas. Entonces, vamos a empezar a notar que de pronto ya no estamos tan de mal genio como solíamos ser, ya no estamos tan contestones o ya no estamos como defendiendo siempre nuestro punto de vista o cualquier cosa de esas que de pronto nuestra carne estamos batallando con ese mal hábito, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a orar en el espíritu nuestro se va haciendo fuerte y entonces el espíritu va a estar sobre nuestra carne, va a estar sobre toda carne. O sea que todas esas tendencias que teníamos a salirnos fuera de los chiritos o lo que sea, vamos a estar controlados, amén. Pero ¿es por qué? Porque estamos orando en lenguas, amén. Ya vamos a empezar a mirar la vida desde otro punto de vista, ya no vamos a estar tan angustiados, ya no vamos a estar, no sé, preocupados o como tanto en queja o afanados, o ya vamos a estar viendo las cosas de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos siendo entrenados en nuestro espíritu, porque estamos orando en lenguas, porque cuando oramos en lenguas, andamos muy fácilmente caminando en amor, en perdón, ¿sí? Porque estamos dándole una preferencia a algo que el Señor nos mandó a hacer, que es algo tan importante para nuestro espíritu, porque nos fortalecemos. Y quiero mostrarles en unos pasajes, bueno, dos. En Judas 1:20 al 21, este versículo es muy clave para entender eh, por qué es bueno orar en lenguas. Entonces dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, hay tres cosas que dice Judas que pasan cuando oramos en lenguas. Primero, nuestra fe se edifica. O sea, tu fe va a estar fuerte, tu fe va a estar fuerte, se va a estar construyendo, va a estar creciendo, va a estar edificándose. La segunda es que usted va a andar en amor. Oh, Dios mío, qué importante. Eso es súper importante porque nosotros somos hijos de un Dios de amor. ¿Sí? Cuando tú andas en ese amor, tú ya no vas a estar en la carne. Por eso es importantísimo. No vas a estar ni viviendo por tu carne ni por tus emociones. Así que es importante orar en lenguas. Y la tercera dice, usted alcanza misericordia. Y les doy uno último antes de que se nos acabe el tiempo. Isaías 28:11 al 12 dice, porque en lengua de tartamudos, o sea, cuando estás hablando en lenguas, en una lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Yo espero que en esta noche tú sí puedas oír, tú sí quieras oír, porque cuando tú oras en lenguas, él te da reposo, Él te da refrigerio, Él te da nuevas fuerzas. Amén. Así que es una bendición poder ser entrenados
en nuestro espíritu, meditando la palabra, practicando la palabra y orando en otras lenguas. De esta manera vamos a poder ser sensibles a la guía del Espíritu Santo, bien sea por nuestro testigo interior, bien sea por nuestra conciencia o bien sea por la voz del Espíritu Santo, por esas tres formas. Bueno, mis hermanos, yo espero de verdad que hayan sido bendecidos y que estén como de pronto los que no hemos estado practicando esto, hayamos quedado como con esa hambre, como con ese anhelo de empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy bendecidos, porque no vamos a estar andando el resto de nuestras vidas por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que sentimos, no, sino que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él mora dentro de nosotros y podemos ser súper bendecidos por Él, amén. Y vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y bueno. Yo espero que tú hayas sido bendecido. Para mí fue súper chévere haber estudiado esta clase. Cuando uno se expone a la palabra, realmente Él es el que te está hablando, el que te está diciendo, ponlo por obra porque vas a ver cosas espectaculares. Entonces, mis hermanos, muchas bendiciones, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este discipulado esté siendo de gran bendición para sus vidas. Esperamos que ustedes sean como esa palabra que dice ese versículo de unos hermanos que ellos recibían la palabra, pero luego iban y estudiaban de nuevo, amén, porque tenían mucha hambre, porque querían corroborar los versículos, porque decían, wow, esto es sorprendente, mire qué bueno es Dios, pero yo quiero volver a leer esto. Y de eso se trata, que vean en la palabra, que mediten en la palabra, que se hable en la palabra, pero que seamos hacedores. Así que Pablo decía, y con esto termino, Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Yo me imagino al apóstol Pablo orando todo el tiempo en lenguas. Así que tú y yo estamos retados a eso. Oremos en lenguas, oremos en lenguas. Y no solamente oremos, sino cantemos en lenguas también. Pongámosle un ritmo a esas palabras de bendición que Él nos está dando a través del Espíritu Santo. Muchas gracias y buenas noches y a ser hacedores de la palabra. Los queremos mucho. Muchas bendiciones.